Oye, antes de empezar, déjame decirte algo rápido. Si te gustan las historias de David contra Goliat, de rebeldes que desafían imperios y de cómo una idea loca puede cambiar el mundo, entonces este es tu canal. Dale al botón de suscribir, activa la campanita, porque la historia que te voy a contar hoy es una de las mejores. En serio, no te arrepentirás. Imagínate el año 1969. Mientras el mundo veía al hombre caminar en la luna, en un rincón de California llamado Silicon Valley, otra carrera espacial estaba a punto de empezar. Por un lado, tenías a Intel. Eran como el ejército, disciplinados, serios, liderados por genios como Gordon Moore y Robert Noyce. Eran los chicos buenos, los que todos respetaban. Y luego estaba el otro lado. No en un laboratorio impecable, sino en la cocina de un apartamento, un grupo de rebeldes se reunía alrededor de un tipo llamado Jerry Sanders. Jerry no era un científico de bata blanca. Para nada. Jerry era un vendedor con alma de estrella de rock. Llevaba trajes caros, conducía coches de lujo y tenía un carisma que podía venderle hielo a un esquimal. Y desde esa cocina nació su empresa, AMD. Pero AMD nació con una maldición. En esa época, gigantes como IBM o el ejército de Estados Unidos no se fiaban de poner todos sus huevos en una sola cesta. Si necesitaban un componente electrónico, como un microprocesador, le exigían al fabricante principal, que era Intel, tener un segundo proveedor. Una especie de plan B por si algo salía mal. Y ese plan B, esa segunda opción, esa segunda fuente, era AMD. Piénsalo bien. Su modelo de negocio era, literalmente, ser la sombra de Intel. No estaban ahí para innovar, sino para copiar. Intel diseñaba un chip increíble y luego, por contrato, le pasaba los planos a AMD para que fabricara una versión idéntica. AMD era el doble de acción de Intel, el hermano pequeño que se pone la ropa usada del mayor. Vivían de las sobras, de las migajas que caían de la mesa del gigante. Durante años, esta fue la dinámica. Intel lanzaba el procesador 286 y ¡pum!, AMD sacaba su clon. Intel lanzaba el 386 y ahí estaba AMD pisándole los talones con su propia versión. Eran más baratos, sí, pero siempre iban un paso por detrás. En la mente de todos, Intel era el cerebro y AMD era simplemente el eco. Jerry Sanders, con todo su carisma, lideraba una compañía de fotocopiadoras de alta tecnología. Esta situación era humillante, pero rentable. Les permitía sobrevivir. Sin embargo, dentro de AMD crecía un sentimiento de frustración. ¿Estaban destinados a ser siempre la copia barata? ¿Nunca podrían crear algo propio? Los ingenieros de AMD eran tan brillantes como los de Intel, pero estaban atados de manos, condenados a replicar el trabajo de otros. Y entonces, a mediados de los años 90, algo cambió. La relación entre Intel y AMD se rompió. Intel, cansado de alimentar a su competidor, decidió cortar el cordón umbilical y dejar de compartir sus diseños. Para cualquier otra empresa, esto habría sido una sentencia de muerte. Sin los planos de Intel, ¿qué iba a hacer AMD? ¿Cerrar la puerta y apagar la luz? Para Jerry Sanders y su equipo, esto no fue el final. Fue una liberación. Por primera vez en su historia, eran libres. Libres para fracasar estrepitosamente, sí, pero también libres para soñar. Y vaya si soñaron. Reunieron a sus mejores ingenieros en un proyecto secreto, una misión casi suicida. Construir desde cero un procesador que no solo compitiera con Intel, sino que lo superara. El proyecto se llamó K7. Era la apuesta más grande de su vida. Se jugaban la compañía entera a una sola carta. Mientras Intel seguía su camino, evolucionando sus famosos procesadores Pentium, el equipo de AMD trabajaba día y noche en su laboratorio, obsesionados con una sola meta, la velocidad. El mundo de la tecnología no les prestaba mucha atención. Todos daban por hecho que AMD se desvanecería. Pero entonces, en 1999, ocurrió el milagro. AMD presentó su creación al mundo. No lo llamaron K7. Le dieron un nombre de campeón, Athlon. Y el Athlon no era una copia, era una bestia completamente nueva. Cuando los expertos lo probaron, no podían creer lo que veían. El AMD Athlon no solo era rápido, era más rápido que cualquier cosa que Intel tuviera en el mercado. Por primera vez en la historia, el segundón, el imitador,
El hermano pequeño había adelantado por la derecha al rey. La noticia sacudió la industria. Era como si una banda de garaje de repente sonara mejor que los Rolling Stones. El momento cumbre llegó cuando el Athlon se convirtió en el primer procesador en romper la barrera mágica de 1 GHz de velocidad. 1 GHz. Hoy nos parece poco, pero en el año 2000 eso era ciencia ficción. Y no fue Intel, el gigante de $1.000 millones, quien lo logró primero. Fue AMD, la pequeña compañía nacida en una cocina. Por un breve y glorioso instante, AMD tocó el cielo. Jerry Sanders se paseaba como el rey del mundo. Habían demostrado que podían hacerlo. El rebelde había vencido al imperio. Sus procesadores se vendían como pan caliente. Estaban en la cima del mundo. Pero aquí es donde la historia da un giro trágico. Tocar la cima es una cosa. Mantenerse en ella es otra muy distinta. AMD había ganado una batalla, pero Intel tenía los recursos para ganar la guerra. La victoria se les subió a la cabeza, se volvieron arrogantes, creyeron que ya lo habían conseguido todo. Mientras tanto, Intel, herido en su orgullo, reaccionó como un gigante enfurecido. Invirtieron miles de millones en investigación, en marketing, en nuevas fábricas, y poco a poco empezaron a recuperar el terreno perdido. AMD, por su parte, no tenía la misma capacidad financiera. Habían gastado todo en crear el Athlon, pero no tenían el músculo para sostener esa innovación a largo plazo. Empezaron a cometer errores. Tomaron decisiones de negocio cuestionables. Sus siguientes generaciones de procesadores no estuvieron a la altura y la enorme maquinaria de Intel simplemente los arrolló. La caída fue tan rápida y espectacular como lo había sido el ascenso. En pocos años, AMD volvió a caer en la sombra de Intel, pero esta vez la sombra era mucho más oscura y profunda. Volvieron a ser la opción barata, la alternativa, pero ahora sin el brillo de la rebeldía. Parecía que su momento de gloria había sido solo un sueño fugaz. Y aquí hay una lección financiera muy poderosa. AMD nos enseñó que tener un producto genial no es suficiente. El éxito momentáneo puede ser una trampa si no tienes una base sólida para sostenerlo. Ganaron en tecnología, pero perdieron en estrategia y gestión de recursos. Es como ganar la lotería. Si no sabes administrar el dinero, lo perderás todo y acabarás peor que antes. La verdadera victoria no está en el sprint, sino en la maratón. En construir cimientos fuertes, gestionar bien tus recursos y nunca subestimar a tu competencia, por muy grande que sea tu éxito. La historia de AMD no termina aquí. Claro, sufrirían casi una década en el desierto antes de protagonizar una de las remontadas más increíbles de la historia empresarial, pero esa es una historia para otro video. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado este viaje al pasado de la tecnología, déjame un buen like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.